Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Les saluda una vez más el profesor Luis Mitma. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de literatura con el tema La Escuela Samantina, ¿no? Muy bien, muy bien. Esta escuela es una escuela de nacionalidad española, ¿no? La escuela salmantina. A ver, vamos a conocer un poco más qué beneficios, qué grandes escritores albergó entre sus salas, ¿no? La escuela salmantina es como, tiene una proyección, ¿ya? Una ideología. Vamos a ver. Dice, durante el renacimiento de la Edad de Oro española, yo ya les expliqué qué es la Edad de Oro, que es la época de esplendor cultural, político de España. ¿Gracias a qué? A las riquezas que se han extraído en el Tahuantinsuyo, ¿no? En América, ¿no? De todas las riquezas llevadas a Europa y con eso ellos comenzaron a ser grandes potencias. Durante el Renacimiento de la Edad de Oro, te dice, española, nos encontramos con la escuela salmantina, ¿ya? ¿Qué se enseñaba en esta escuela? Que presenta las siguientes características, es decir, cuál era su ideología, cómo ellos comenzaban a impartir el conocimiento a esta escuela, de la siguiente manera. Te dice que tiene concisión y precisión en el lenguaje, ¿ya? O sea, es decir, los oradores, los escritores, cuando escribían sus obras literarias, ellos eran precisos en el lenguaje, concisión, ¿no? Eran muy exactos al momento, no iban mucho con rodeos, sino eran precisos, ¿ya? También usaba el lenguaje sencillo, ¿no? Llaneza en la expresión, es decir, no habían muchas palabras rebuscadas, sino era algo sencillo. Los poemas eran sencillos, fácil de entender, ¿ya? Muy bien. También en las obras literarias que escribían, los poemas sobre todo, tenía un contexto real. Por eso te dice realismo en el pensamiento. Es decir, no usaban mucho la imaginación, la fantasía, inventaban los personajes, no. Simplemente se dejaban llevar por la razón, por una realidad. Más que nada, describía la realidad del campo, ¿no? La realidad de la sociedad en la que se vivía, ¿no? Hay una descripción de la realidad. Muy bien, otra característica de los escritores de esta escuela es que ellos usaban preferiblemente estrofas breves, es decir, sus poemas no tenían estrofas tan extensas, son breves. ¿Cuáles son, por ejemplo, una de las especies de este género, que es el lírico, que es la lira, la naturalidad y la sencillez, ¿no? Muy bien, te dice, cultivó de ambas rimas el asonante y la consonante, ¿no? El tipo de rima que usaron fueron asonante y consonante. Tratan temas, o sea, las obras literarias, básicamente poemas, ¿ya? Los poemas de esta escuela, los escritores, ¿no? Que albergaron en esta escuela, la mayoría de sus escritos trataban temas morales, de educación, ¿no? El valor, el respeto, ¿no? La solidaridad, eso pensaban. Había temas religiosos, siempre evocaban a la fe, a Dios, ¿no? Como que en Dios se encontraba todos los valores, ¿no? Y también trataba de temas filosóficos, pero vas a tratar de poder entender de una forma más humana a Dios, ¿no? La teología, ¿no? La filosofía que se aplica acá es la teología. Muy bien. Entonces, esas son las características de la escuela samaltina. En el lenguaje, ¿cómo era? Preciso, no daba muchos rodeos. Era complicado o sencillo, ¿no? Sencillo. Hablaba ficción o realidad, ¿no? Hablaba realidad de pensamiento. Sus estrofas, ¿cómo eran? Breves, largas, extensas, no, eran breves, sus estrofas eran breves.
¿Qué tipo de rima cultivaron? Asonante y consonante, ¿no? ¿Qué temas trataron en sus poemas esta escuela? Temas morales, ¿no? De la moralidad, religiosos y también filosóficos. Ya. Muy bien, chicos. Acá tenemos a la Universidad de Salamanca, ¿ya? De la Universidad de la Salamanca, donde ingresaron, ¿no? Grandes escritores, perdón, como por ejemplo Fray Luis de León, ¿no? Que es uno de los grandes representantes de esta universidad. Muy bien. A ver, vamos a conocer un poco sobre la biografía de Fray Luis de León, más conocido también como el Horacio español. ¿Cuándo nació? Aquí tenemos la fecha, en 1527 y 1591, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿quién fue Luis de León? Bueno, primero, él nació en Belmonte. Vamos a leer, ¿ya? Lee conmigo. Él nació en Belmonte, provincia de Cuenca. ¿Dónde queda esto? España. De familia rica e influyente, es decir, no era pobre, ¿eh? Era muy rico y influente, quiere decir que se codeaba con la nobleza, ¿no? Con los grandes gobernantes. Su padre ejerció como abogado y más tarde como juez, es decir, su padre era una persona instruida, ¿no? No era iletrado, instruida, tenía profesión, era abogado y es juez. Dos tíos suyos fueron catedrático de Derecho Canónico. Dos tíos suyos, dice, fueron catedrático de Derecho Canónico. Es decir, su familia era una familia intelectual, una familia profesional. El uno y abogado en la corte real del otro. El uno y el abogado y en la corte real del otro. ¿Ya? Es decir, o sea, todos sus familiares se codeaban con la nobleza. ¿Ya? Tenían buena influencia dentro de la corona. Hacia 1541 y 1542, te dice, Luis de León, ingresa en la orden de los agustinos, que es mm, una orden religiosa, ¿no? Hay los franciscanos, ¿no? Los jesuitas, en este caso los agustinos, ¿no? Él ingresa a esa orden. Doctorándose más tarde en teología, es decir, adquiere el grado de doctor en teología en 1561. Compite por una cátedra vacante de teología en Salamanca. ¿Qué te quiere decir que compite por una cátedra? Es decir, él concursa para ser profesor en la universidad. ¿Qué iba a enseñar? Iba a enseñar el curso de teología. ¿Qué es teología? Es la ciencia de Dios, es decir, va a enseñar todo relacionado a la vida, a la existencia de Dios, ¿no? Entonces, él estudia eso, ganando el puesto de desplegar su enorme talento. Es decir, él concursa, ¿no? Y en la Universidad de Salamanca, él, pues, ¿no? Da cátedra de su talento, ¿no? En esta universidad. Entonces ya sabemos que él perteneció a una familia pudiente de mucho dinero, ¿ya? Eh, Sus familiares se rodearon con grandes nobles de España, ingresó a la orden de los agustinos, se doctoró y enseñó teología. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Dice, en marzo de 1572 fue detenido por la Inquisición, es decir, fue detenido. Detenido. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué quiere decir detenido por la Inquisición? La Inquisición es una corte que lo que buscaba era que las personas que criticaban a la Iglesia católica, a su forma de poder, de cómo enseñaban, eran calificados de brujos, ¿no? Satanistas, y eran llevados a un lugar para que ellos se arrepintieran de sus creencias o de las cosas, ¿no? Entonces había una persecución contra todos los personajes, escritores, intelectuales que daban otra visión de la iglesia, ¿no? Trataban de criticar que hay cosas negativas en la iglesia y que hay que corregirlas, ¿ya? Y encarcelado en los calabozos de Valladolid, es decir, que él fue encerrado, fue encarcelado. Tenía el santo oficio, ¿no?
Los cargos que habían contra él tenían que ver con la predilección por una Biblia hebraica. Es decir, Fray Luis de León, ¿ya? Lo que él hacía era que él usaba, ¿no? Para sus ponencias, para sus investigaciones, para el estudio, otro tipo de Biblia. ¿Qué tipo? La Biblia hebraica, de los hebreos, la antigua, ¿no? Pero España, ¿no? La Santa Inquisición, ¿no? Usaba otro tipo de Biblia. ¿Cuál es la Vulgata? La Vulgata. Y la traducción al castellano, ¿no? ¿Qué había realizado del libro del Cantar de los Cantares? Entonces, ese fue su gran delito de Fray Luis de León, de haber usado para las interpretaciones de sus cuentos, de sus poemas que él escribía, usar otra Biblia, que es la Biblia hebraica, ¿ya? Y no la Vulgata que lo hacían los de Inquisición, ¿no? Los inquisidores. En una época en la que en España se vive una auténtica caza de brujas, antes ya tenías desviaciones de los protestantes y otros grupos heréticos. Es fácil que un protestante con los antecedentes y características de Fray Luis sea punto de mira del terrible tribunal de la Inquisición. Entonces, ese fue su gran delito y entonces lo acusaron y lo condenaron a estar preso. Muy bien, él es Fray Luis de León, ¿no? Que ahora es prácticamente venerado en España, ¿no? Por sus aportes. Muy bien, continuamos. Durante 5 años, te dice, Fray Luis permanece aislado en una celda de la Inquisición. O sea, ¿cuántos años estaba detenido, encarcelado? 5 años de su vida, sin saber quién le acusa y durante algún tiempo de qué se le acusa. Él ni siquiera sabía por qué estaba encarcelado, ¿no? No obstante, será en la cárcel donde escribirá algunos de sus mejores y más famosos poemas, como aquel comienza de la siguiente manera. Es decir, estando en la cárcel, él escribe su obra, ¿no? Su obra. Bueno, obviamente en la cárcel tiene más tiempo y escribe sus más famosas obras literarias, que son poemas, básicamente. Vamos a leer algunos poemas, ¿ya? Te dice acá. Aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio, que se retira de aqueste mundo malvado y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa y a sola su vida pasa, ni envidiando ni videando. ¿Ya? Este es uno de sus poemas hermosos. Muy bien, para Fray Luis de León dice que la vida ideal era el campo, así. Acá debería pasar, el hombre podía ser feliz, ¿dónde? En el campo. Esa era su idea de Fray Luis de León. Muy bien, vamos conociendo un poco más de Fray Luis de León. Sin embargo, en 1576 sale libre, después de 5 años, del proceso con más vigor y energía moral que antes. Si bien su salud queda quebrantada, dice, famosa, se ha hecho la frase de su vuelta a la cátedra de Salamanca con aquel. O sea, él usa una frase. Cuando regresa, usa una frase. Como decíamos ayer, que indica su triunfo interior contra sus enemigos. Tras obtener la cátedra de Sagrada Escritura en 1580 y fue elegido provincial de su orden de Castillo Nuevo en Madrigal de las Altas Torres. Es decir, luego él fue reconocido por su trayectoria, por su trabajo, ¿no? Entonces, a sus enemigos los llega a vencer, ¿no? Porque él es reconocido y obtiene muchos premios. Muy bien. Vamos a conocer algunas obras de Fray Luis de León. Primero, el Cantar de los Cantares. Lo voy a leer, lean conmigo. Dice, una traducción del libro de la Biblia. Que el Cantor de los Cantares es una traducción, ¿ya? Del libro de la Biblia, que se aparta de la interpretación propia de la época. ¿Qué Biblia usaban? La Biblia hebraica. Recuerda que Fray Luis de León usaba una Biblia. ¿Cuál es la Biblia? La Biblia hebraica. Y no la Vulgata, que eran los nobles, ¿no? Las que usaban los inquisidores. Diálogo entre Cristo y la Iglesia, entre el alma y Dios, y basándose en el texto hebreo, lo analiza como un diálogo de amor humano. En un principio mantuvo esta traducción en secreto, pero uno de sus estudiantes la difundió, ¿ya? Es decir, el Cantar de los Cantares habla sobre el amor, ¿no? De un hombre y una mujer.
¿no? Muy bien, acá dice, La perfecta casada es otra obra literaria. ¿De qué trata? Dice, es una obra dirigida a su sobrina Valera, ¿no? La perfecta casada es un poema dirigida a María Valera. Osorio, con motivo de su boda, inspirado en el libro de los Proverbios. ¿Ya? Capítulo que indica. Ofrece una reflexión sobre las virtudes que han de adornar a una mujer casada. Esta obra fue considerada el manual de perfección para la mujer cristiana. Es decir, habla sobre los valores, ¿no? Y cómo debe ser una mujer perfecta casada, ¿no? Y va dirigida a sobrina María Valera. Muy bien. Otra novela, otro poema que escribió fue De los nombres de Cristo. El propósito de este libro, el propósito del libro, es un libro básicamente, ¿no? No es un poema. Es la divulgación de la nueva exégesis de la Biblia. ¿Qué es exégesis de la Biblia? Es decir, una nueva interpretación de la Biblia. Él estaba haciendo, se puede decir, una aclaración o una interpretación de la Biblia. Para ello utilizaba la ficción literaria, el diálogo. Tres monjes agustinos, Marcelo, Sabino y Justiniano, participan en la conversación sobre los nombres de la Sagrada Escritura, sobre los nombres de la Sagrada Escritura da a Cristo. ¿Ya? Y su significado. La obra presenta la fusión de la exégesis bíblica clásica, el neoplatonismo. Neoplatonismo habla sobre la creencia de Platón, cómo considera Platón la Biblia, la creencia de Dios, ¿no? Renacentista, referencias a la literatura clásica de Horacio, Virgilio y la tradición de los santos padres. Entonces, de los monjes de Cristo es una divulgación de una nueva exégesis, que es una exégesis, una nueva interpretación de la Biblia. ¿Cómo lo hace? A través de diálogos. Quienes participan, Marcelo, Sabino y Juliano. Muy bien, a continuación vamos con el aplico de aprendido, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el siguiente video haciendo la aclaración de algunos casos, ¿ya? Un momento.